Queridos hijos, en el corazón de Jesús y María Santísima celebramos el 12 de octubre el descubrimiento de América. Litúrgicamente, por supuesto, en la fiesta de la Virgen del Pilar, pero se celebra esta fiesta de la Virgen del Pilar en razón del descubrimiento de América. Hoy por hoy es algo que de distintas maneras se quiere poner en cuestión, que no fue descubierta. Sería interesante saber cómo que no fue descubierta si nadie sabía que existía sobre la faz del mundo. Por supuesto que los habitantes que estaban aquí era gente que tenía conciencia, eran seres humanos, pero ellos tampoco tenían conciencia de que habían otros continentes y no tenían relación unos entre otros, entre ellos mismos. Entonces, el 12 de octubre de 1492, cuando llega aquí el gran Cristóbal Colón, verdaderamente es un acontecimiento único en la historia del mundo, al punto tal que el Papa León XIII lo va a llamar el acontecimiento más grande de la historia del mundo después de la encarnación y muerte del creador de todas las cosas. Porque significó verdaderamente para la humanidad entera el descubrir unas dimensiones de la Tierra, ¿ya? y unas poblaciones que no estaban en sus agendas. Y no solamente descubrirlas, sino que venía Cristóbal Colón con una gran tarea: evangelizarlos. Su gran afán era entrar en contacto con los reyes de reinos muy lejanos que tenían noticia de que existían, en vistas eventualmente hacer una alianza con ellos y poder vencer al Islam que tenía ocupada Tierra Santa. Es decir, era un espíritu de cruzada el que tenía don Cristóbal Colón. Y por eso se entiende que la reina Isabel la Católica, que lo apoyó, esperó ella poder haber vencido al Islam en la misma tierra española con la captura de Granada, que va a ser en enero de 1492, para poder largarse en esta empresa. Queda liberada la tierra cristiana de España del yugo islámico. Ahora podemos entrar a dar un nuevo paso en esta empresa de conquistar el mundo entero para el Rey de los cielos y para su Santísima Madre. Y justamente don Cristóbal Colón había sido preparado providencialmente. Era un hombre de extraordinarias cualidades de navegante y va a acordar con los reyes católicos ante la eventualidad de las tierras a las cuales iba a llegar, lo que iban a hacer, cómo se iban a manejar, cómo se iban a regular la vida que iban a tener allí. Iban a hacer los famosos 4 viajes de don Cristóbal Colón, que van a ir paulatinamente estableciendo puntos de contacto con los pueblos que habitaban estas tierras que se le llamaron las Indias, porque se pensaba haber llegado a las Indias, pero que se van a dar cuenta que no son las Indias a las cuales habían pensado llegar. Y por eso va a recibir el nombre de América y se le llamó así permanentemente las Indias Occidentales. Las otras eran las Indias Orientales. Las Indias a las cuales habían empezado a llegar en las Indias Orientales. Estas son las Indias Occidentales. Y va a comenzar a instaurarse, a armarse todo un ejército de misioneros en vista justamente a predicar el Evangelio a estos pueblos. Pero esto desde el momento cero. Se van a comenzar a estudiar las lenguas de los habitantes, se va a comenzar a conocer sus culturas, cómo presentarles las cosas de tal manera que nos entiendan. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Y el Papa Alejandro VI, el Papa de aquel entonces, con bulas pontificias, le va a encomendar justamente a la corona de Castilla, para quien trabaja don Cristóbal Colón, esta gran tarea de evangelizar a estos pueblos, a todos estos pueblos, y por lo mismo respetar sus jerarquías naturales, sus legítimos señoríos, como decía la bula, y eso va a explicar muchas cosas de la América posterior, de las Indias Occidentales, como se les decía entonces.
Y se va a convertir este continente en el continente donde hay más católicos en el mundo. Lo que no quiere decir de ninguna manera que nos durmamos los laureles, porque los laureles hace tiempo que pasaron, pero sí de que ser conscientes de este legado maravilloso que nos dejó la gran empresa de don Cristóbal Colón y Isabel la Católica y los grandes misioneros que pusieron aquí sus pies y trabajaron y en algunos casos incluso dieron su vida por la conversión de los nativos. Hijos queridos, no hay que desconocer esta parte de la historia. Es muy importante. Es muy importante. Y hoy en día, cuando en algunos lugares se ha querido destruir las figuras que hay en plazas públicas, don Cristóbal Colón, y se quiere denostar el legado que nos dejaron nuestros mayores en la obra misionera y civilizadora que hicieron ellos, lo que se quiere hacer es arrancarle la identidad a nuestros pueblos, no solamente al pueblo chileno, que hemos vivido en carne propia, ¿no es cierto?, el afán de quitarnos la chilenidad y presentarnos toda identidad patria como algo perverso y malo, sino que eso ha ocurrido en toda América, porque es una ideología, la ideología atea del marxismo, la que quiere pasar la aplanadora sobre todo el mundo, en vista justamente a que nadie tenga identidad y seamos unos zombies, unos zombies. De tal manera que el diablo pueda hacer lo que se le dé la gana con nosotros. Entonces, estudiemos la historia, veamos los grandes personajes, veamos lo que es la vida de la reina Isabel la Católica, de don Cristóbal Colón, de los grandes misioneros, y solo por nombrar algunos, de San Francisco Solano, el santo que bailaba delante del Santísimo Sacramento y bailaba ante las imágenes de la Virgen. De ahí vienen nuestros bailes religiosos. De Santo Toribio de Mogrovejo, el gran obispo de Lima, que fue el que organizó la doctrina cristiana para todos nuestros pueblos. La grande Santa Rosa de Lima, criolla nacida en nuestras tierras americanas y que va a ser patrona de todos nuestros pueblos. El negrito San Martín de Porres, con todo su encanto, con toda su sencillez, y tantos santos que podríamos nombrar y que son un legado justamente de esa fe católica que ellos vivieron intensamente y que hicieron de nuestro continente un continente católico. Y es por eso entonces que el legado recibido hay que cuidarlo y ojalá lo podamos acrecentar. Entonces, no dejemos de procurar con nuestra oración y también con nuestro esfuerzo apostólico de que otros se conviertan, se bauticen, reciban los sacramentos, vivan como cristianos y trabajen para hacer, en el caso de nosotros como chilenos, ¿no es cierto?, una patria cristiana. Y que todos contribuyamos a que nuestra América sea un continente cristiano, católico. Y ojalá de aquí salgan misioneros para conquistar para Cristo los otros hombres que no están bajo el yugo de Jesús, el dulce yugo del corazón de Jesús, para que se conviertan todos los hombres y accedan a la vida eterna. Por eso pidámosle a la Virgen del Pilar, a la Virgen que según la tradición se le apareció al apóstol Santiago, a uno de los 12 apóstoles, el gran apóstol que se apareció tantas veces, dicen las crónicas, aquí en América, y que había estado en España, y que está sepultado en España, por eso una de las peregrinaciones más hermosas y más antiguas que hay en la cristiandad. Y a ella se le apareció al apóstol Santiago porque estando en España no había logrado convertir mucha gente, sino muy poquita. Eran hombres rudos, de cabeza dura, los habitantes de la España de aquel entonces. Y la Virgen lo consoló y lo animó a que perseverara, que no se rindiera por eso, que iba a obtener mucho fruto. Entonces pidámosle a la Virgen Santa tener esa firmeza de ese pilar, que nuestra fe esté firme en todo lo que nos enseñó su divino Hijo, tal como nos lo enseña la Santa Iglesia, y que eso arda en nuestro corazón al punto de querer compartirlo con espíritu misionero. Ave María Purísima.